Reciban un cordial saludo, mis queridos hermanos, mis queridos amigos. Una vez más nos encontramos en esta hora para poder estudiar la lección de escuela sabática. Y es para nosotros un gusto nuevamente estar con cada uno de ustedes. Se presenta su hermano en Cristo, Oscar Martínez, y nuevamente nos encontramos junto a nuestro hermano Edwin Arriaza. Bienvenido, mi hermano. Gracias, hermano Oscar. Aquí estamos, gracias a Dios, teniendo otra vez más la oportunidad y el privilegio de poder estar compartiendo el estudio de esta escuela sabática, hermano Oscar, ¿verdad? Pues de parte de Dios de mi parte lo veo como un privilegio, ¿verdad? No como una responsabilidad, sino como la dicha de poder estar presentando, ¿verdad? Estos estudios de escuela sabática que esperamos sean de mucha bendición para la vida de nosotros, ¿verdad? Dios puede ayudarnos por medio de este estudio. Amén. Vamos a iniciar el desarrollo de esta lección de escuela sabática y lo vamos a hacer dirigiendo nuestros pensamientos al cielo mediante la oración. Así que los invitamos a que donde ustedes se encuentran puedan acompañarnos a orar a nuestro Padre Celestial. Padre nuestro, que su morada es en las alturas de los cielos, alabado, glorificado y exaltado sea su nombre por toda la eternidad de los siglos. Gracias le damos en este momento que hemos de meditar en su palabra, que su Santo Espíritu pueda posar sobre nuestras vidas para que podamos comprender y la enseñanza podamos atesorar en nuestra mente y nuestro corazón. Imploramos que pueda bendecirnos en gran manera y que esta lección pueda ser de mucha bendición para cada uno de nuestras vidas. En el nombre de Jesús lo imploramos y lo agradecemos todo. Amén. Bien, queridos hermanos, estaremos desarrollando en esta oportunidad la lección número 16 para este sábado 18 de abril del año 2026. Y el tema que estaremos estudiando en esta ocasión lleva por título El horno de fuego. Hay una nota de introducción y dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se les dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Apocalipsis 13:7. El sábado del cuarto mandamiento es invalidado por muchos que lo tratan como algo baladí, mientras que ensalzan el falso día de reposo, el hijo del papado. En lugar de las leyes de Dios, son ensalzadas las leyes del hombre de pecado, leyes que serán recibidas y obedecidas, como lo fue por los babilonios la maravillosa imagen de Nabucodonosor. Al levantar esa gran imagen, Nabucodonosor ordenó que debía recibir el homenaje universal de todos, tanto grandes como pequeños, encumbrados y humildes, ricos y pobres. Cuando nosotros estudiamos esta lección, hermanos, la que vamos a desarrollar en este momento, es un paralelismo de que como en aquel tiempo aquel monarca estableció algo para que se guardara al pie de la letra como él lo establecía, ahora en nuestros tiempos también el hombre, dirigido por las acechanzas del enemigo, del adversario de las almas, de Satanás, él conducirá a los hombres a que puedan establecer un falso día de reposo. Y así como aquella estatua fue obligada a ser adorada, también los moradores de la tierra serán obligados a adorar a aquel falso día de reposo. Y es por eso que es un paralelismo, porque como se mantuvo una integridad en el tiempo de Nabucodonosor, el Señor nos pide cada uno de nosotros firmeza en los principios, nos pide también que podamos estar firmes en lo que hemos creído y que levantemos en alto el estandarte de la verdad. Por lo tanto, la lección que hemos de desarrollar es un paralelismo a lo que se vivirá dentro de muy poco tiempo, cuando se establezca un falso día de reposo, en el cual los hijos de Dios, aquellos que han obedecido hasta ese momento el cuarto mandamiento, el día de reposo, el sábado, han de levantarse y han de mostrar aún más la fidelidad a los requerimientos de nuestro Dios. Vamos a iniciar con la primera pregunta. Hermano Edwin, ¿qué hizo Nabucodonosor acerca del sueño dado por Dios? Amén. Bueno, quizás podemos tomar, hermano Oscar, un poquito de contexto nada más para entrar a la pregunta, para saber, ¿verdad?, acerca del sueño. ¿Qué fue lo que hizo, verdad, en reacción a este sueño Nabucodonosor? El contexto para esto sería entonces mencionar un poquito en cuanto al sueño. Era el sueño que Nabucodonosor había tenido sobre una estatua, que él había visto una imagen
donde se encontraban diferentes materiales, que era compuesta por diferentes materiales. Entendemos, por ejemplo, de esa profecía, porque es la profecía de Daniel capítulo 2, que representaba entonces a su reino solamente como la parte de la cabeza de oro, que quiere decir que su reino no iba a ser para siempre, ¿verdad? No iba a ser un reino sempiterno, como tal vez Nabucodonosor lo hubiera querido de esa manera. Exacto. Ahora, y eso, queridos hermanos, también se refleja aquí en la primera pregunta. Por lo que nosotros vemos, la actitud que ¿verdad? Siguió a ese sueño que él había tenido, que pues, bueno, de una manera agradable pues, vimos, ¿verdad?, que Nabucodonosor él había incluso hasta llegado a reconocer a Dios y se vio que se había humillado ante Dios y todo así. Qué bonito, la verdad, esa experiencia que se llevó a cabo en la vida de Nabucodonosor. Pero hermano Oscar, en Nabucodonosor aún había pues un poco de dureza, podemos decirlo así. Aún había dureza, aún había, se considera quizás orgullo, ¿verdad? Soberbia. El yo aún era algo que predominaba en la vida de Nabucodonosor. Y esto lo digo pues por la razón de lo que, como les digo, siguió a esa revelación que Dios le había dado. ¿Qué hizo él? Viene Nabucodonosor y dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Entonces, siguiendo a eso, viene Nabucodonosor y construye curiosamente una estatua de oro. Y toda de oro, hermano Oscar. Toda era de oro. En cambio, la estatua o la imagen que él había visto en su sueño, solamente la cabeza era de oro. Esto tal vez puede interpretarse, hermano Oscar, también hermanos, como, podemos decirlo así, un reto, ¿verdad? Un reto hacia la voluntad de Dios. Porque Dios ya le había revelado que su reino iba a ser solamente por un tiempo. Y ahora Nabucodonosor dice: pero no, yo no estoy conforme con eso, no es lo que yo quiero, ¿verdad? No es lo que a mí me agrada, sino que yo voy a retar lo que Dios está diciendo. Y voy a hacer una imagen y voy a hacer que la adoren, porque esa imagen antes obviamente no existía. Entonces, como no existía, no había esa clase de culto entre los babilonios. Tenían ellos sus propios dioses. Podemos decir, Nabucodonosor inventa su propio Dios, que probablemente tenía figura quizás hasta de él mismo también, ¿verdad?, para que sea adorada. Aquí es donde vemos entonces o reconocemos ese rasgo de orgullo o del yo de Nabucodonosor. También algo que es bastante interesante aquí es la medida, por ejemplo, de esa estatua que él edificó, esa estatua de oro. Nos dice la Biblia que la estatua era de 60 codos de altura. Y viendo la conversión de codos a metros, pues según se ve y se dice de que 60 codos son 27 metros de altura. Imagínese, hermano Oscar, o sea, qué tan grande entonces es, por ejemplo, una estructura de 27 metros de altura. Grandísimo, grandísimo. Esto entonces refleja, considero yo, refleja también la estatura o la magnitud del orgullo que existía en Nabucodonosor. O sea, tanto orgullo de llegar hasta el nivel de, ¿verdad?, retar la voluntad de Dios. Y decir: no, mi reino no va a ser algo que va a tardar solamente por un tiempo, sino que me voy a encargar yo mismo de que sea algo que tarde para siempre. Y lo voy a hacer a la fuerza, ¿verdad? Entonces eso es bastante interesante lo que vemos nosotros entonces en esta pregunta número 1. Y algo recalcable, hermano, y usted lo mencionaba, es que Nabucodonosor dejó bien en claro el hecho de que aquella imagen fuese notoria por sí, el tamaño con que la mandó a erigir, 27 metros, imaginémonos, hermanos, una estructura que era totalmente visible desde lejos. El material, incluso. Y el material, ¿verdad? Imaginémonos, hermanos, tomando de referencia nada más a manera de comparación, como los rayos del sol, ¿verdad?, cuando daban a Jerusalén, resplandecía todo aquel lugar, ¿verdad? Ahora imaginémonos aquella estatua también. El rey quería que fuera resplandeciente, sí, aquella estatua. O sea, muy notable. Fuera muy notable, ¿verdad? Reconociendo así o ejemplificando así, como usted mencionaba, hermano, el orgullo que prevalecía en el corazón de este hombre. En conclusión, ¿qué hizo Nabucodonosor acerca del sueño dado por Dios? Mandó a erigir una estatua de oro. Amén. Pregunta número 2. ¿Cuál era su propósito? Su pregunta.
¿Con qué amenazó? Notemos esto. ¿Cuál era el propósito por el cual este rey había mandado hacer esta estatua? Pues dice la historia bíblica en el libro de Daniel, capítulo 3, versículo número 4 al 6, que él le dijo a todo, o más bien dicho, él hizo resonar la voz y dijo, ¿verdad?, que al momento que sonara la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, en ese momento todos los pueblos, las naciones y las lenguas debían de rendirle adoración y debían de postrarse ante esta estatua que él había mandado a levantar. Porque si nosotros nos ponemos a pensar, ¿qué quería él reflejar con esa estatua? Quería reflejar su imperio, que iba a ser un imperio perdurable, un imperio que no iba a prevalecer, que no iba a decaer, que no iba a ser destruido, gobernado o invadido por alguien más, sino un imperio que se iba a mantener por todos los siglos. Sin embargo, aquí viene lo interesante. ¿Qué fue lo que hizo? ¿O con qué él acentuó o determinó la adoración que debía de hacérsele? Pues dice la historia que nos dice que cuando él dijo que todos debieran de postrarse y adorar aquella imagen, cualquiera que no se postre y adore a la imagen, dijo él, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Ahora, si nos ponemos a pensar, ¿quién quería perder la vida de esa manera, hermano Edwin? Pues me imagino que nadie quisiera pasar por algo así. Exacto, absolutamente nadie. Y esta fue una amenaza hasta cierto punto bien estratégica, porque él con esto hacía, número uno, que las personas adorasen aquella imagen y hasta cierto punto que reconocieran que él era el único monarca que iba a prevalecer y que su imperio también iba a permanecer por las generaciones siguientes. De esta manera él hizo ver todo esto. Sin embargo, hermano Edwin, todo esto tenía un trasfondo. Y hay una parte en la nota que lo menciona. Satanás esperaba derrotar así el propósito que Dios tenía de hacer de la presencia del cautivo Israel en Babilonia un medio de bendecir a todas las naciones paganas. ¿De qué manera Dios estaba bendiciendo a la nación de Babilonia con la estadía de los israelitas en Babilonia? Recordemos el cargo, la posición que tenía Daniel, hermano Edwin. En la lección anterior también pudimos nosotros notar que luego que él le declaró el sueño al rey y su respectiva interpretación, lo colocó en un cargo de responsabilidad muy importante. Sí. Y eso demarcó también la bendición que Dios quería proporcionar a ese imperio, a pesar que era un imperio pagano, porque Dios quería que la influencia de la adoración al Dios verdadero también ejerciera una poderosa influencia sobre los babilonios. Pero con este edicto y con esta situación que estaba sucediendo en ese momento, con esta situación, él, Satanás, es decir, quería, ¿verdad?, quitar toda la idea o todo el plan, o quería derrocar el plan que Dios quería establecer en medio de la cautividad para con Israel. Y de esa manera fue que estaba utilizando a Nabucodonosor como un instrumento suyo. Ahora nos damos cuenta, ¿verdad?, o nos daremos cuenta, mejor dicho, qué sucedió a continuación, a pesar de la amenaza que este rey había estado estableciendo hasta este momento para la adoración a esa imagen. En conclusión, ¿cuál era el propósito? El propósito era que se postraran ante la estatua y la adoraran. ¿Y con qué amenazó? Con que todo aquel que no adorase a la imagen sería echado al horno de fuego. Amén. Pregunta número 3, hermano Edwin. ¿Quién se convirtió en el centro de atención en esa situación? Su pregunta, ¿por qué? Ok. Ahora entonces encontramos, ¿verdad?, lo que sucede luego de que se hace se establece ese nuevo culto de esta imagen, ¿verdad? Que incluso bajo amenazas, hermano Oscar. Exacto. Amenaza de prácticamente de la muerte. O sea, lo haces y si no lo haces, pues estás condenado a la muerte. Ahora, a pesar de esto,
encontramos, por ejemplo, acá en la palabra de Dios, en Daniel capítulo 3, se presentaron en especial manera ante el rey Nabucodonosor, se presentaron unas quejas en cuanto a unos, en especial manera, jóvenes judíos o jóvenes hebreos que no querían cumplir con ese mandato de parte del rey. Esto claramente, o sea, ya que la orden de parte de Nabucodonosor venía acompañada también de una amenaza, yo me imagino, hermano Oscar, que todo mundo, por lo que sea, procuraban cumplir con ese mandato. Exacto. Porque, o sea, ¿quién quisiera padecer de una muerte, verdad, como tal? O de la muerte en sí, ¿quién quisiera padecer de la muerte? Pero resultan estos jóvenes y claro, llamaron mucho la atención el ver la actitud que ellos tomaron. Que vemos, por ejemplo, aquí dice, hay unos varones judíos, dice, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Esto dice Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. Son las quejas, ¿verdad?, que le presentaban al rey Nabucodonosor. No te han respetado, no están haciendo lo que tú dices, no están haciendo lo que tú ordenaste. Y, ¿verdad?, y le dicen, no adoran tus dioses, ni adoran, dice, la estatua de oro que has levantado. Entonces, esa actitud, hermano Oscar, que tomaron pues los jóvenes judíos, ¿verdad?, fue la que entonces llamó mucho la atención, no solamente del rey, obviamente, porque para él fue bastante, ya nos vamos a dar cuenta, no fue muy agradable, pero también de todo el pueblo. Todo el pueblo, le llamó la atención cómo es que esto había pasado. ¿Y por qué fue? Porque nos hace la pregunta, ¿por qué fue esto? ¿Por qué llamaron la atención? Pues lo que los hizo resaltar fue una actitud prácticamente de firmeza, de una firmeza muy grande hacia lo que ellos ya creían, hacia lo que ellos ya sabían y conocían del verdadero Dios, del único verdadero Dios vivo. E incluso en cuanto a esto, la nota nos dice algo muy interesante. Dice que para Sadrach, Mesach y Abednego, su Dios era, dice, Rey de reyes y Señor de señores. Ante ningún otro se postrarían. Esto sirve para nosotros, hermanos y amigos, como un gran ejemplo de la firmeza que debería también existir en cada uno de nosotros. Una firmeza que no se queda solamente, ¿verdad?, en el ambiente el cual nosotros estamos así, en lo que nos circuncida, sino también, se echa de ver por todo el mundo. Así como Dios nos ha llamado a ser luz en este mundo, porque esa es la orden que Dios nos ha dado por medio del Señor Jesucristo, ser luz del mundo. Entonces estos jóvenes estaban logrando también hacer eso, una luz en el mundo, algo que no podemos dejarlo, ¿verdad?, así por desapercibido, sino que todo el pueblo se estaba dando cuenta de esa actitud que habían tomado estos tres jóvenes. Amén. Si nos damos cuenta, hermano, tantos eran los señalamientos que hacían en contra de estos varones, porque incluso le decían al rey, no te han respetado. Sí. Ahora, ¿será que realmente no irrespetaban al rey? Sabemos que no, porque si estuviesen irrespetando al rey, no estuvieran en la posición de líderes o en la posición importante a las cuales habían sido colocados. Claro. Pero estos hombres, ¿verdad?, veían la oportunidad para poder derribar así también la integridad de estos hombres. La reputación de la ellos. reputación, correcto. Porque recordando lo que mencionábamos en la nota anterior, Satanás quería truncar los planes que Dios tenía para con Israel en medio de la cautividad. Y esta era una situación que estaba aprovechando el enemigo para poder sacar provecho de esto. Ahora, por eso menciona, ¿verdad?, que era la queja que presentaron ante el rey, que no los respetaban, no adoraban la imagen ni los dioses que guardaban o rendían culto a los babilonios. Y todo esto, hermano, cumpliendo, ¿verdad?, algo muy interesante o reflejando algo muy importante, la firmeza, la fidelidad, ¿verdad?, que estos varones tenían para con el Dios verdadero. En conclusión, ¿quién se convirtió en el centro de atención en esa situación? Bueno, se convirtieron en el centro de atención tres varones hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Y por qué? Bueno, porque no adoraban a los dioses de Babilonia ni a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Amén. Cuarta pregunta. ¿Qué sucedió inmediatamente? Su pregunta. ¿Qué respondieron los fieles jóvenes ante la amenaza del rey? Ahora,
¿qué ocurrió inmediatamente? Al momento que aquellos hombres, ¿verdad?, los caldeos llegaron donde el rey y le comenzaron a poner queja, por así decirlo, comenzaron a poner en mal la reputación de estos 3 varones hebreos, en ese mismo momento el rey los manda a llamar ante su presencia. Y me llama la atención, hermano Edwin, cómo este monarca se dirige ante estos varones. Dice la Biblia en el libro de Daniel capítulo 3, versículo número 14, habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados al horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mi mano? En pocas palabras, hermano Edwin, la actitud del rey era una actitud intimidante. Sí. Porque en ese momento eso era lo que estaba haciendo para con aquellos varones hebreos. La idea del rey era mandarlos a traer, hacerles ver que reconocieran su error y a la misma vez intimidarlos para que se dieran y adoraran a la estatua que él había levantado. Y él pensó que con eso se iba a solucionar todo, que aquellos jóvenes iban a ceder. Pero, ¿qué sucedió? A pesar de la opresión, de la fuerza que ejerció en ese momento el rey y de la amenaza con que se estaba dirigiendo a ellos en ese momento, los jóvenes tomaron una determinación. El rey esperaba a lo mejor que ellos le dijeran: sí, señor, está bien, vamos a obedecer. Y no es cierto lo que dicen de nosotros. En ese mismo momento dice la historia bíblica que los varones hebreos le respondieron al rey y le dijeron: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Ellos tenían una determinación, hermano Edwin. Sí. Y la determinación era no adorar a otro Dios que no fuera el Dios verdadero. Dios. En ese momento ellos le dijeron: he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de Amén. Tu mano, oh rey, nos librará. Amén. Eso era la postura que ellos presentaron en ese momento. Y me llama mucho la atención lo siguiente, hermano Edwin. Ellos le hicieron ver al rey: Dios nos va a librar de tu mano y del horno de fuego. Pero le dijeron también: ¿y si no? ¿Y si no? Esa expresión, hermanos y hermano Edwin, a mí me llama la atención realmente. Acompaña. ¿Y si no? Acompaña la fe también de ellos. Correcto. En ese momento ellos dijeron: ¿y si no? ¿Qué estaban ellos abordando en ese momento? Que no era necesaria la intervención divina de Dios para librarlos, para que ellos se mantuvieran firmes. Amén. Porque le dijeron: y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y esto, queridos hermanos, debe de repercutir muy fuerte en nuestras vidas. Porque muchas veces nosotros nos encontramos en dificultades, nos encontramos en aflicción, o incluso, como leíamos en la nota de introducción, llegará el momento en el que se establecerá el falso día de reposo como un día de adoración mundial. Pero ¿cuál debe de ser nuestra actitud, hermano Edwin? Firmeza. Que a pesar de todo eso debemos de presentar firmeza. Así es. Aún cuando, si es necesario, perdamos la vida, lo hagamos siendo fieles a Dios hasta el último momento de nuestra vida. No es necesaria una intervención divina para que nosotros mostremos fidelidad a los principios ante la opresión que el mundo pueda ejercer, como lo fue en el caso de estos varones hebreos. Porque en ese momento, con la respuesta, parecía que estaban desafiando al rey. Le estaban diciendo: no nos importa lo que tú puedas hacernos. Hay un Dios poderoso que nos va a librar. Y aunque no nos libre, tienes que saber
que no vamos a adorar a los dioses que tú adoras, ni a la estatua que has mandado a levantar. Era una fe inquebrantable, una fe determinante, hermano Edwin, una fe que ya quisiéramos nosotros también tener en este tiempo. Una fe que no se doblegue ante la adversidad, una fe que prevalezca ante la situación más dura, una fe que prevalezca aún cuando nuestra vida está en fuego. Y eso, queridos hermanos, es algo que realmente debiéramos de cultivar todo, porque llegará el momento, como mencionábamos anteriormente, cuando se establezca un día de reposo, un falso día de reposo, y los que guardan el cuarto mandamiento, el sábado bíblico, deberán de demostrar que aún perdiendo la vida, que aún entregando sus vidas, es necesario hacerlo por amor y fidelidad a nuestro Dios. En conclusión, ¿qué sucedió inmediatamente? Fueron llamados ante la presencia del rey para ser cuestionados y amenazados. ¿Qué respondieron los fieles jóvenes ante la amenaza del rey? Que no iban a adorar a la estatua porque Dios los libraría, y aunque no lo hicieran, seguirían siendo fieles a Dios. Amén. Pregunta número 5, hermano Edwin. ¿Cómo reaccionó Nabucodonosor a tales palabras de fe? Su pregunta, ¿qué decidió hacer? Muy bien. Vemos entonces ahora cómo se va, ¿verdad?, desarrollando todo esto aquí. Y algo que me gustaría mencionar para poder responder a esta pregunta es cómo, ¿verdad?, hasta este momento, bueno, la verdad, muy respetable y muy admirable la actitud de parte de estos judíos, de estos hebreos, ¿verdad? Cosa que, como lo decía también nuestro hermano Oscar, hermanos, pues es algo que también debemos imitar, algo que también debemos nosotros luchar por cumplir también en nuestra vida. Pero fijando, por ejemplo, nuestra atención ya al monarca, a Nabucodonosor, vemos, por ejemplo, que la actitud, o sea, toda la actitud que él llevaba hasta ahora era producto de su orgullo. Era lo que mencionábamos, producto del yo, producto de la soberbia que existía en él. Entonces, hermano Oscar, algo que tal vez tenemos que tomar en cuenta es que cuando una persona es muy movida, ¿verdad?, por orgullo, muy impulsada por el orgullo, por la soberbia, cuando esa persona es confrontada, cuando se confronta el orgullo de esa persona, normalmente, digamos así, si se logra herir el orgullo de esa persona, la reacción que esa persona tiene no es positiva. No es positiva, no es una reacción agradable, ¿verdad? Sino que normalmente una persona que cuando su orgullo es herido, reacciona de una manera hostil, una manera agresiva, y se pone en modo de pelea, de lucha contra los demás. Y eso fue precisamente lo que pasó con el rey Nabucodonosor cuando estos jóvenes mostraron esa firmeza en servir y adorar únicamente al Dios verdadero. Por eso nos dice aquí, por ejemplo, Daniel capítulo 3, versículo 19, la reacción que hubo, por ejemplo, en Nabucodonosor. Dice, entonces Nabucodonosor se llenó, dice, de ira, y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego. O sea que ahora demarcaba de una manera grandísima el enojo, el rencor y la gran ira que tenía Nabucodonosor hacia estos jóvenes, ¿verdad? Que al parecer la actitud de ellos como que marcaba que había un confrontamiento hacia la autoridad de él. Pero no era exactamente eso lo que estaba pasando. Entonces, por causa de esto, ¿verdad?, ¿qué decidió hacer Nabucodonosor? Viene Nabucodonosor y decide, ¿verdad?, que el enojo, la ira que él sentía, como por esa actitud de ellos, decidió que ordenó que el horno se calentase, dice, 7 veces más de lo acostumbrado. Y tomó entonces, ¿verdad? Es como que dice, pues van a tomar esa actitud ustedes, pues si ustedes así quieren ser, les parece que me pueden faltar respeto, les parece que me pueden estar confrontando mi autoridad, pues vean que yo puedo reaccionar incluso peor de lo que ustedes están reaccionando hacia mí. Viene 7 veces y calienta, ¿verdad?, el horno. Como quien dice, 7 veces más voy a mostrarles mi ira, 7 veces más les voy a mostrar mi rencor, mi enojo, mi autoridad, por ejemplo, ¿verdad?, para que ustedes aprendan entonces a respetar. Y así, hermano Oscar, normalmente actúa una persona, como digo, cuando es herida su orgullo. Como quien dice, pues no te has dado cuenta que yo necesito respeto también. Pues te has dado cuenta que también yo soy digno también de tu valoración. Pues entonces, para que lo veas, te voy a hacer algo y te vas a dar cuenta que sí,
me hubieras considerado, me hubieras tomado en cuenta. Esa era la actitud que estaba tomando Nabucodonosor en este caso. Por eso 7 veces más calentaba el horno. Y mandó también, es interesante, hermano Oscar, que para mandar a echar a estos 3 jóvenes al horno de fuego, Nabucodonosor no tomó a cualquier persona, ¿verdad? O a cualquier sirviente, a cualquier persona del ejército, por ejemplo, para que lo hiciera, sino que mandó, dice, a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército, o sea, de los más fuertes, de los más valientes, de los más destacables que existían entre su reino. Dice, tomó de ellos y para que ellos fueran a echar a estos jóvenes al horno de fuego ardiendo. Ahora, esto quizás podemos tomarlo en cuenta de que, pues, Nabucodonosor sabía, ¿verdad?, que él quería en todo aspecto dar a entender lo enojado que él estaba, lo airado que él estaba. En todo lo hacía. Por eso 7 veces más el horno. Por eso voy a enviar a los mejores, a los más fuertes, ¿verdad? Para que si quieren ustedes rebelarse o algo así, ellos van a tratar con ustedes. Esto es bastante interesante. Entonces, queridos hermanos, ¿verdad?, la manera en cómo reacciona Nabucodonosor. Todo un resultado de la herida que tuvo el ego, ¿verdad?, el orgullo de Nabucodonosor. Eso era lo que estaba pasando. Ahora, si nos ponemos a pensar, hermano, algo que usted mencionaba, ¿por qué escogió a sus hombres más vigorosos, más fuertes, más resaltantes, por así decirlo, de su ejército? Algo que menciona la nota a mí me llama la atención. Y dice, creyó que se necesitaba un poder extraordinario para tratar a esos nobles hombres. Tenía la firme convicción de que algo insólito se interpondría en favor de ellos y ordenó que sus hombres más fuertes se ocuparan de ellos. Tenía hasta cierto punto temor o miedo Nabucodonosor de lo que pudiera pasar por hacerle esto a los siervos de Dios. Sí, claro. Sí tenía miedo, pero aún así, ¿qué prevalecía en él? El orgullo, la altivez, la soberbia. Hasta ese momento, ¿verdad?, podemos darnos cuenta cómo puede reaccionar el corazón del hombre cuando no permite que sea Dios quien gobierne en la vida de él. En conclusión, ¿cómo reaccionó Nabucodonosor a tales palabras de fe? Bueno, se llenó de ira en contra de los 3 varones hebreos. ¿Qué decidió hacer? Mandó a que atasen de manos y pies a los varones hebreos y fueran echados al horno de fuego. Pregunta número 6. De repente, ¿qué vio el rey? Su pregunta, ¿qué hizo? Ahora, notemos esto, hermano Edwin. ¿A cuántos nos parece esta experiencia algo demarcante que debería también de manifestarse en nuestra vida, en la posición de la fe y valentía que mostraron estos varones hebreos? Creo que la experiencia de estos varones hebreos también debiera de ser un motivo de inspiración para nosotros, para imitar la fe que estos hombres tenían. ¿Por qué? Porque reconozcamos, hermanos, que ellos hasta ese momento confiaban plenamente en el poder de Dios. Y Dios, queridos hermanos, no desamparó a sus hijos en ese momento. ¿Por qué? Dice la historia bíblica que entonces el rey Nabucodonosor se espantó. Notemos esto. Se espantó y se levantó apresuradamente. Y él hizo una pregunta a los que estaban en su consejo. Y él les dijo, ¿no echaron ustedes a 3 varones en el horno de fuego? ¿Por qué hacía esta pregunta el rey Nabucodonosor? Bueno, los demás del consejo le dijeron, es verdad, solamente echamos a 3. Y dice la Biblia que el rey Nabucodonosor en ese momento les dijo, es que yo veo a 4 personas. Yo veo a 4 varones que están sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno. Pero el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. En ese momento, él veía la silueta de un ser que no era terrenal, sino que era un ser supremo en ese momento. ¿Por qué? Recordemos, hermanos, ¿quién había venido, hermano Edwin,
en rescate por la vida de estos varones que se mantuvieron fieles, incluso sabiendo que podían perder sus vidas. Pues era precisamente, ¿verdad?, el mismo Dios en quien habían confiado. Exacto, aquel en quien habían depositado toda su confianza había descendido y Él los estaba librando. Cristo era quien estaba junto a ellos en ese momento para librarnos de la mano del Rey y para librarlos también, ¿verdad?, de la amenaza de muerte a la cual ellos se estaban enfrentando en ese momento. Ahora, ¿qué fue lo que vio el Rey entonces? Vio a 4 varones, vio a una figura más, porque sabían de que habían echado al horno de fuego solamente a 3. ¿Y qué fue lo que hizo en ese momento entonces? Pues dice la historia de que se acercó al horno y en ese momento, ¿verdad?, él comienza a hablarles a Sadrach, Mesach y Abednego y les dice: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan, vengan. En ese momento les dijo que salieran. ¿Por qué? Porque él sabía perfectamente que no habían sufrido daño alguno. Porque él los estaba viendo en ese momento. Y es ahí, hermano Edwin, donde nosotros reconocemos el poder supremo de Dios. Amén. Porque aún en medio de lo imposible, Dios hace posible todo, hermanos. El libro de Juan nos dice, ¿verdad?, nada hay imposible para Dios. Y esta manifestación del poder de Dios era una evidencia de todo eso. Que Dios siempre va a resguardar a sus hijos siempre y cuando mantengan la firmeza en todo momento. En conclusión, de repente, ¿qué vio el rey? Vio a 4 varones sueltos, sin sufrir daño alguno, paseándose en medio del fuego, cuando solo habían echado a 3 al horno de fuego. ¿Y qué hizo? Se acercó y les habló a los varones, diciéndoles que salieran del horno de fuego. Amén. Pregunta número 7, hermano Edwin. ¿Qué se comprobó? Su pregunta. ¿Qué decreto emitió el rey Nabucodonosor? Amén. Muy bien, hasta ahora esta lección la verdad ha sido bastante interesante lo que hemos estado, ¿verdad?, analizando de toda esta situación aquí. Y se nos hace ver la verdad bastante la actitud pues de ambos, ¿verdad?, lados, de la parte de Nabucodonosor y de parte de esa fidelidad tan impresionante, de verdad, de estos jóvenes hebreos. Pero ahora también entra, ¿verdad?, en la escena la gracia de nuestro Dios, ¿verdad?, para con sus hijos fieles. Pero ahora, ¿qué se había comprobado entonces en toda esta situación? Se comprobaba, hermano Oscar, precisamente, o sea, lo que los jóvenes hebreos o judíos habían dicho sobre, ¿verdad?, el motivo, por ejemplo, por el cual confiaban en el Dios que ellos confiaban. Así o por qué ellos pues también decidían serle fieles a ese Dios, ¿verdad?, en quien ellos confiaban y también eran fieles. Pues se cumplió o se comprobó lo que ellos habían dicho, que Dios, su Dios de ellos, podía liberarlos de la mano, ¿verdad?, o de la ira del rey Nabucodonosor. Así es. Es prácticamente eso. Y lo más interesante de esto, hermano Oscar, es como Nabucodonosor él mismo es el que reconoce la gracia de Dios para con los fieles hijos de él. Y esto lo vemos, por ejemplo, aquí en Daniel capítulo 3, versículo 28. Nabucodonosor mismo lo declara. Dice: entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey. O sea, hablando de él mismo. Dice, exacto, no lo cumplieron, dice, el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. A mí me llama la verdad mucho la atención esto, ¿verdad? Como, o sea, todo lo que Dios hace lo hace de una manera tan perfecta, lo hace de una manera tan interesante que tal vez nos falta a nosotros escudriñarlo más para poder entenderlo mejor. Exacto. Pero realmente, o sea, siempre buscando el bienestar y un buen propósito con la humanidad. Entre todo esto aquí, claro, los jóvenes ya eran fieles a Dios, pero también Dios quería alcanzar por ejemplo, a Nabucodonosor, este personaje tan soberbio y tan orgulloso. Quería mostrarle, ¿verdad?, que fuera humilde, como quien dice: te doy tantas señales, ¿por qué no reconoces, por ejemplo,
¿verdad? Que yo soy, o sea, el Dios verdadero que puede hacer todas las cosas. Y Dios lo venía haciendo en la vida de Nabucodonosor ya hace mucho tiempo también. Y por eso, la verdad, me encanta mucho la actitud que tomó en ese momento Nabucodonosor, aunque todavía había pues más proceso para llevar a cabo en la vida de él, pero Nabucodonosor iba reconociendo cada vez más y más y más y más a nuestro Dios, al único verdadero Dios. Por eso él dice, bendito el Dios, dice, ¿verdad? Bendito sea este Dios. Entonces esto es bastante interesante. Y ahora el decreto que entonces emitió el rey Nabucodonosor por cuanto lo que había pasado, viene Nabucodonosor y dice, por lo tanto, decreto que todo pueblo, también nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado, dice, y su casa convertida en muladar, que es como un basurero, y dice, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Ahora, pareciera, hermano Oscar, que Nabucodonosor entonces finalmente empieza a aceptar ya no la adoración o el culto a dioses paganos como ellos tenían, o como esa estatua que él había edificado, sino que pareciera que ahora empieza entonces a aceptar la adoración al único verdadero Dios. Claro que el edicto que él había emitido no era tal vez un edicto tan agradable, ¿verdad? Porque tampoco eran agradables las consecuencias que iban a enfrentar las personas que no cumplían con eso, pero de una manera imperfecta, podemos decirlo así, Nabucodonosor empezaba a reconocer entonces de una mejor manera, ya de una manera más asegurada, digamos así, la veracidad de Dios, o el poder de Dios, o la gloria de Dios, ¿verdad? Quién Dios era. Y esto era, pues, como digo, esto para mí todo es bastante interesante. Es importante entender, hermano, de que aún en su imperfección, él quería hacer notorio que el Dios de los hebreos era un Dios de adoración, amén, al cual ellos debían de rendir culto, ¿verdad? Ahora, es importante, queridos hermanos, ¿verdad?, que en nuestra vida cotidiana, a pesar de las dificultades que nosotros podamos experimentar, a pesar de los desafíos que podamos enfrentar, tengamos nosotros también la misma fe determinante que tuvieron estos varones hebreos, porque no les importó perder la vida, con tal de ser leales hasta el último momento de sus vidas al Dios verdadero. Que esta también, queridos hermanos, sea nuestra experiencia. En conclusión, ¿qué se comprobó? Se comprobó lo que los tres varones hebreos decían, que el Dios de ellos los iba a librar del horno de fuego. Amén. ¿Qué decreto emitió el rey Nabucodonosor? Que todo aquel que blasfemara en contra del Dios de los hebreos sería descuartizado y su casa sería convertido en muladar. Amén. Entonces, queridos hermanos, Dios puede ayudarnos a cada uno de nosotros para que cuando tengamos que también poner de manifiesto nuestra fidelidad a los principios, lo hagamos como estos varones hebreos. Y como mencionábamos en la nota de introducción, si en determinado momento, cuando el hombre establezca el falso día de adoración y sea necesario que nosotros manifestemos o incluso demos nuestra vida por amor a la verdad, estemos dispuestos a entregarnos, así como lo hicieron, estos tres varones hebreos que decidieron morir antes que negar su fe. Así que, queridos hermanos, de esta manera que hemos terminado con el estudio de la lección de escuela sabática correspondiente para este sábado. Así que vamos a ir finalizando con este estudio y lo vamos a hacer mediante una oración. Bendito y amado Dios que estás en los cielos, Padre eterno, nuevamente gracias, Señor, porque hasta esta hora, Señor, tú nos has bendecido, nos has ayudado, nos has dado también, Señor, la oportunidad de poder estudiar esta lección, Señor, que ha sido tan interesante, con mensajes, Señor, tan importantes para nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a poder ser firmes, ser constantes, Señor, ser entregados a ti, Señor, consagrados a ti por completo, como lo fueron esos jóvenes hebreos, que no pensaron en su propio bienestar, que no pensaron en su propia comodidad, ni tampoco pensaron en su propia vida, Señor, antes que servirte y adorarte a ti y hacer tu voluntad. A nosotros, Padre Santo, pues también nos falta poder cumplir eso en nuestra vida. Rogamos, por favor, Padre Eterno, que seas tú quien obres, Señor, eso en nosotros, pues
por nosotros mismos no podemos, Padre, pero confiamos y queremos que por tu gracia y tu amor, tu misericordia, tú harás la buena obra, Señor, en nuestras vidas. Ayúdanos también, Señor, a tomar en cuenta, pues, el ejemplo de Nabucodonosor. Si en nuestra vida, Señor, existe orgullo, existe maldad, soberbia, que no nos dejemos llevar, Señor, por ese yo, que no nos dejemos llevar por ese orgullo, sino que aprendamos, Padre Santo, a reconocer, Señor, tu gran poder y tu gran majestad para adorarte y para servirte. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Por favor, perdona nuestros pecados, todo lo malo que se hace, que se dice, que se piensa, Padre Santo, y que hemos hecho en nuestra vida. Por favor, perdónanos y ayúdanos, Padre Santo, a ser lavados y purificados en la sangre bendita y redentora de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente, gracias por tus bendiciones. Ayúdanos y diríjanos siempre, Señor, y líbranos del mal. Te lo ruego y te lo suplico, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, queridos hermanos, es así como hemos concluido con el desarrollo de este estudio de la lección de escuela sabática, esperando que cada una de las respuestas sugeridas los puedan ayudar, ¿verdad? Al momento que ustedes también estén estudiando esta lección y que este estudio de esta maravillosa lección que hemos desarrollado pueda ser de mucha bendición para nuestras vidas. Solamente recordarles que en los comentarios fijados estará el archivo con la lección con respuestas sugeridas para su respectivo estudio. Así que, sin nada más, se despida su servidor Oscar Martínez y también agradecemos a nuestro hermano Edwin. Gracias, hermano Edwin, por habernos acompañado en el estudio de esta lección. Sí, gracias a Dios damos también, ¿verdad?, por la oportunidad de poder compartir con usted y también con, ¿verdad?, nuestros hermanos por este medio, esperando que el Señor pueda bendecirles grandemente y les llene de mucha sabiduría y bendiciones, ¿verdad?, en sus vidas espirituales. Que el Señor les bendiga.